Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Sin duda, tenemos un tema con el asunto educativo, no solo en México, ¿no? En todo el mundo. Fíjate que nosotros decimos en la escuela que la educación tiene al menos 100 años de no cambiar nada. Entonces, hemos estado en un sistema educativo, inmersos en un tipo de educación en el que nos enseñan a obedecer. Escuela Libre de Negocios es una institución en la que hemos definido que tiene dos pilares muy importantes. Una, sí, la enseñanza de lo que son los negocios y el emprendimiento, inversiones, ¿no? Esta parte de poner tu patrimonio en el centro. Y la otra pata muy importante, o el otro pilar muy importante, es precisamente el conocimiento de uno mismo desde el punto de vista de desarrollo humano, ¿no? Nosotros necesitamos desarrollar en los chicos la habilidad para investigar, para buscar respuestas, ¿no? Para encontrarlas, Roger, pero además para discriminarlas. Porque cuántas de las cosas que inclusive la inteligencia artificial saca son ciertas o no. O sea, tú tienes que saber si son ciertas o no. Y necesitas saber cómo discriminarlas. Porque el problema con los empleos es que nosotros tenemos una necesidad de dinero, del salario, más allá del tiempo que eres útil laboralmente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer después de eso? Una plática sin duda llena de aprendizajes sobre los retos de la educación para emprender. Entender cómo las finanzas personales son una herramienta fundamental para tu vida profesional y personal. Nash nos cuenta su vida emprendedora, en donde ha dedicado más de 20 años a la educación y capacitación. Escucharla nos hará reflexionar sobre los desafíos para poder lograr una generación más preparada y más plena de futuros emprendedores en México y Latinoamérica. Estamos en nuestro backside número 20 con una emprendedora con vocación de enseñar, quien se define como edupreneur. Emprendió desde muy temprana edad y capitalizó su primer fracaso o aprendizaje comprendiendo dos cosas que los emprendedores no saben: administrar recursos financieros y que vender es una de las habilidades más importantes. Está convencida de que la educación financiera es un pilar fundamental en la sociedad y para los emprendedores. Ya ha dedicado los últimos 20 años buscando ese objetivo. Nuestro backside hoy será ¿enseñamos para emprender? En esta ocasión nos acompaña Nasheri Robles, mejor conocida como Nash. Estudió Ingeniería Industrial en la UAM y un programa de maestría en emprendedurismo en el MIT. Junto con su marido decidió emprender en capacitación fiscal, que luego se convirtió en una escuela y en la universidad. Junto con una microfinanciera e inmobiliaria han desarrollado un portafolio de negocios que es producto de la conciencia sobre su aprendizaje de educación financiera. Mamá de dos, directora de la Escuela Libre de Negocios y muy activa en IO, a quien debe mucho de su crecimiento. Bienvenida, Surfers, mi querida Nash. Gracias, Roger. Qué linda bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti Un placer. por acompañarnos. El placer es mío. ¿Por qué se estudia en promedio 4 años para saber y salir sin saber nada? Qué maravillosa pregunta, Roger. Sin duda, tenemos un tema con el asunto educativo, no solo en México, ¿no? En todo el mundo. Fíjate que nosotros decimos en la escuela que la educación tiene al menos 100 años de no cambiar nada. Entonces, hemos estado en un sistema educativo, inmersos en un tipo de educación en el que nos enseñan a obedecer, nos enseñan a hacer cosas para servir a los demás, pero no nos enseñan a descubrirnos, a descubrirte, a que cada uno de nosotros tengamos elementos para beneficiarnos de nuestros conocimientos, Roger. Es al revés.
Y no es que esté mal, porque es una de las formas de salir adelante, por supuesto, aprender a hacer cosas útiles para alguien más, ¿no? Como es un contador, un abogado, un médico, que necesitamos servir a los demás, que es súper importante. Pero ¿en qué momento nos enseñan a nosotros beneficiarnos de eso, Roger? Yo creo que esa es la falta que nos hace en el sistema educativo. Conocernos y conocer cómo beneficiarnos de esos conocimientos que estamos adquiriendo, Roger. Que yo creo que habría una distinción interesante porque estoy de acuerdo contigo que en carreras técnicas y sobre todo de muy alto grado de especialidad como es un médico, sin duda tienes que tener conocimientos muy precisos y muy puntuales. Hay carreras quizá en donde no necesariamente los tienes que tener, hablando concretamente de una carrera como administración de empresas y otras afines, en donde es muy claro que cuando sale un estudiante de esta carrera, insisto, 4 años dedicándole tiempo a estudiar, salen y francamente no saben hacer nada. Es muy relevante y a mí me causa mucho la atención. Inclusive, en una reflexión, pensaríamos que pues de pronto son carreras en las que puedes estar quizá 2 años, ¿no? Para cierta formación en temas de pensamiento crítico, pero no necesariamente para aprender los skills o las habilidades necesarias para salir a la vida profesional. ¿Qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que no, generar un negocio o administrarlo es algo que deberíamos de saber hacer, no nada más dentro de una escuela, sino hacerlo desde conocimientos básicos de casa, ¿eh? Porque ahí es en donde empezamos, Roger. Ahí es exactamente en donde empezamos. Y sí creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que no necesitamos los 4 años, aunque por supuesto no quiero minimizar toda la teoría administrativa, ¿no? Toda la teoría de cómo se administra, de cómo tienes que tomar las decisiones, de las metodologías que, por supuesto, sabes que son súper importantes, ¿no? Que las conozcas y que sobre todo conocerlas para aplicarlas, ¿no? Esa yo creo que es importante, pero no, tienes razón, no es algo que no se pueda aprender, no se puede aprender sin escuela, quiero decir. El asunto es que no nos damos el tiempo. El asunto es que como papás siento que hemos quedado de ver también en ese tema, ¿no? Porque por 20 cuestiones diferentes que tenemos como papás, ¿no? Entonces sí creo en lo que dices, totalmente de acuerdo. Nash, cuéntanos la historia de cómo una ingeniera industrial termina emprendiendo en el sector educativo. ¡Wow! Ok, es larga la historia. Fíjate que primero nosotros empezamos dando cursos de capacitación fiscal. Una vez que me casé, empezamos a tener una capacitadora, Roger, en donde nuestro objetivo era realmente ser los mejores en el lugar en donde estábamos y empezamos en la Ciudad de México, ¿eh? Y de ahí nos pasamos a Querétaro por bienestar familiar. Y lo que decidimos es que queríamos realmente tener un centro de capacitación de excelencia. Y eso fue lo que nos llevó a empezar a dar esos cursos, ¿no? Mi esposo ya traía una trayectoria en el tema y él siempre ha sido muy perfeccionista. Entonces, era cómo hacemos para que la gente se vaya lo más satisfecha posible con el conocimiento compartido en estos cursos. Así empezamos. Y después empezamos a generar cada vez más y cada vez más participantes, de manera que se nos ocurría que necesitábamos generar una validez oficial de estudios para lo que ya estábamos haciendo. Se juntó con una idea de crear una escuela para empresarios, porque otra de las áreas del despacho era precisamente la asesoría a empresarios, y de repente ves que como empresarios cometemos muchísimos errores, ¿no? Básicos, como tú decías hace unos instantes que empezábamos esta plática, algunos errores básicos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a juntar algunas ideas. Otra es que queríamos generar una escuela en donde estudiaran nuestros hijos. ¿Qué deberían de estudiar estos chavos? Y así empezamos a generar ideas de cómo queríamos que fuera una escuela distinta, una escuela en donde te enseñaran a emprender, ¿no? Que te enseñaran a ser dueño, sí, de tu tiempo,
pero además, ¿cómo beneficiarte de los conocimientos que vas adquiriendo? O sea, ¿cómo no nada más sé cálculo diferencial integral, sino cómo lo aplico? ¿Cómo aplico todos estos conocimientos para que el primer beneficiado sea yo, ¿no? Entonces pusimos a la persona en el centro de los conocimientos, Roger. Dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que estos chicos no nada más tengan ese pensamiento crítico, ¿no? Sino que además tengan la oportunidad de cuestionarse a dónde quieren ir? Porque nosotros creemos, Roger, que necesitamos poner la mira a donde quieres ir y diseñar el camino, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de tener esa posibilidad de diseñar ese camino. Y no solamente como pasa muchas veces. Pues la vida pasó. ¿Cómo llegué aquí? No sé, pero pasó. Y ahí es donde empieza. Por eso empezamos con este tema, y te platico que yo empecé muy joven, ¿no? A estar en los negocios y a estar buscando cómo puedes sí diseñar tu vida, y de ahí tu propósito, porque no creemos que sea un propósito, un solo propósito, que tú tengas un solo propósito, sino que tienes varios, ¿no? Y uno de estos es enseñar. Y dentro de todo lo que es enseñar, que es apasionante el tema educativo, es cómo diseñar tu vida en función de que tú seas la persona beneficiada de tus conocimientos. Y ahí empieza, Roger. ¿Qué es la escuela de negocios y qué la diferencia de las demás escuelas? Escuela Libre de Negocios es una institución en la que hemos definido que tiene dos pilares muy importantes. Una, sí, la enseñanza de lo que son los negocios y el emprendimiento, inversiones, ¿no? Esta parte de poner tu patrimonio en el centro. Y la otra pata muy importante, o el otro pilar muy importante, es precisamente el conocimiento de uno mismo desde el punto de vista de desarrollo humano, ¿no? Porque si no metemos ese pilar y solamente fuéramos, aparte de monetaria, económica, de los negocios, seríamos muy mercantilistas, ¿no? Y sí creo que necesitamos ese otro desarrollo de la persona, ¿no? De saber quién eres, qué propósito tienes. ¿Cuál es tu ser interior que te puede llevar más allá, ¿no? ¿Cuál es ese llamado que tienes? ¿Cómo puedes servir a los demás, ¿no? Darte cuenta de eso yo creo que es muy importante. Si no, haríamos solamente ricos MacPatos, ¿no? Es muy interesante, cuando tuvimos la preentrevista, a mí me llamó mucho la atención que tardaste 7 años en tener alumnos una vez que empezaste este proyecto. Entiendo que en 2003 empezaste y hasta el 2010 tuviste tu primer alumno. ¿Cómo es este negocio de emprender en el tema educativo, sobre todo de universidad? Platícanos un poco para entender qué significa ese reto que pareciera probablemente mucho más fácil de lo que es. Gracias, Roger. Fíjate que no es nada fácil. Digo, me encantaría decir que sí, pero primero son personas sirviendo personas. Y bueno, ese ya es un tema. Pero te platico que conseguir un reconocimiento de validez oficial de estudios es algo que cuando menos en México, la Secretaría de Educación Pública te exige tener primero las instalaciones y todo el equipo que necesitas para dar la clase antes de darte el REBOE. Entonces, para que nosotros tuviéramos el REBOE, si bien es cierto, en 2003 está firmada la asociación civil sin fines de lucro que queríamos para el tema, también es cierto que tendríamos que empezar no nada más con el trabajo intelectual de qué el desarrollo de los temarios y cuál es el enfoque que le vamos a dar a los temarios, etcétera, sino también con la inversión en infraestructura de lo que se necesita para tener una escuela. O sea, tú no puedes decirle a la Secretaría de Educación Pública que vas a hacer una primaria, por ejemplo, si no tienes al menos 6 salones, y el área de oficinas, y los baños, y el área de juegos, y el área o sea, todo eso lo tienes que tener antes. Entonces, por supuesto que de 2003 que firmamos la asociación civil a 2010 que realmente iniciamos, pues es toda la parte de inversión que tuvimos que hacer en infraestructura y, por supuesto, en los asesores educativos, en educación, pedagogos, etcétera, que nos ayudaron a plasmar la idea que teníamos. Entonces, sí, desarrollar los programas, pues es un diseño a medida, Roger, ¿no?
A ver, exactamente qué quieres que sepan hacer. Nunca se me va a olvidar la pregunta del pedagogo, ¿no? Esta persona que queremos, que te estás imaginando, que va a cursar contigo una preparatoria o una licenciatura, ¿qué hace, qué sabe y qué resuelve? Eso es lo que tenemos que contestar. Y no está fácil, porque, ok, ya me lo imaginé y ahora ya sé qué sabe, qué hace y qué resuelve. Y ahora, ¿cómo hacemos para que lo aprenda en el transcurso de los años que tú estás diciendo? Nosotros tenemos licenciaturas de 3 años o dentro de la prepa, ¿cuál es el perfil de egreso? ¿No? Que es lo que nosotros seguramente estás más acostumbrado a escuchar. ¿Cuál es ese perfil de egreso? Y se basa en estas 3 cosas. ¿Qué hace, qué sabe y qué resuelve? Entonces sí, ¿es largo? Sí, fue largo. Nash, ¿por qué hablas de que IO, y para que los que no conocen IO, es una organización mundial de emprendedores con más de 17,000 emprendedores a nivel mundial? ¿Por qué hablas de que IO o EO te ha cambiado la vida y marcó un antes y un después de tu vida? Fíjate que fue exactamente cuando yo entré a Entrepreneur Organization, a IO, entré en el año 2008. Justo ayer hacía la cuenta de que este año cumplo 15 años en la organización, Roger, 15. Entonces, cuando entré a la organización, que era el año 2008, estábamos todavía creando y plasmando ideas de cómo debería de ser y lo que debería de aprender. Y lo primero que hice entrando a la organización, Roger, fue inscribirme al curso del MIT, en donde cursé con IO el Master en Entrepreneurial Program. Súper interesante, porque es cómo deberías de generar, cómo deberías de llevar la ejecución de tu emprendimiento, ¿no? Es todo este plan de Accelerator que conoces perfecto, que tienen 4 decisiones, ¿no? La decisión primero de la cuál es toda la estrategia, que viene toda la filosofía, cuál es tu propuesta única de valor, cómo la vas a llevar a cabo, ¿no? Exactamente todos tus factores clave, etcétera, toda esta parte estratégica. Luego, por supuesto, la parte del equipo, con quién cuentas, a quién deberías de contratar, cómo se ve, cómo debería de contestar esta persona, cómo debería de pensar esta persona, quién estamos buscando, a la persona correcta en el asiento correcto, ¿no? Luego, por supuesto, también la parte del cash, con qué efectivo, cuáles son las políticas de efectivo que tienes que manejar, no nada más internas, sino externas, colegiaturas, etcétera. ¿Cuál es el presupuesto, ¿no? Y a dónde quieres llegar con eso? Y finalmente, la ejecución de cómo lo vas a ejecutar. Cada cuánto vas a pedir un rendimiento, ¿no? de cuentas de la gente que está contigo. ¿Y cómo se las pides, Roger? Porque no es lo mismo llegar como jefe y estás haciendo todo mal, a decirle, a ver, ¿qué está pasando, no? O sea, poner los KPIs o los objetivos clave, exactamente qué es lo que estás buscando, cuáles son los resultados y saber que si vamos todos hacia ese resultado, pues todos nuestros semáforos, decimos nosotros, están en verde, ¿no? Y si está uno en amarillo o si está en un rojo, todos estamos volcados a buscar en qué podemos ayudar para que ese rojo se convierta al menos en amarillo, si no es que en verde. Entonces yo creo que por eso creo que a mí, sinceramente, en Entrepreneur Organization me cambió la vida en el momento en que entro, porque sí aprendí muchísimas cosas de la ejecución del negocio, ¿no? De cómo llevarlo a cabo y de cómo se plasma desde cero el negocio. Y eso fue súper interesante, plasmarlo a su vez dentro de nuestros programas educativos, ¿no? A mí yo he dicho que a EO le debo educación, capacitación, o sea, toda esta parte de conocimientos, la parte de relaciones, por supuesto, y la parte de amigos. Entonces, sí, por ese motivo es que sigo ahí, ¿no? Aprendiendo. El colegio Ad Astra, situado en las instalaciones de SpaceX, es una escuela privada fundada por Elon Musk. Para sus hijos, en principio, empleados de SpaceX, de Tesla y niños superdotados. En esta escuela se ofrecen tiene un currículum centrado en proyectos promoviendo habilidades de pensamiento crítico y justicia, y se enseñan materias como código, matemáticas y física. También actividades como luchas con robots, proyectos de exploración espacial, entre otros. La escuela generó casi $500,000 en su primer año y ha sido conocida por su exclusividad. ¿Por qué seguir insistiendo en una educación de pupitre y unidireccional?
Fíjate que tienes toda la razón del mundo. Creo que no deberíamos de estar ahí. Sin embargo, Roger, la educación como la vemos en México, porque yo no voy a decir que en todo el mundo, o sea, he estado en Singularity University, por ejemplo, con Peter Diamandis, pensando cuál es el futuro de la educación, Roger, y yo estoy convencida de que los edificios de las escuelas van a ser un elefante blanco, tarde que temprano, ¿no? Porque no lo vas a necesitar, ¿no? Sin embargo, hoy como lo tenemos, o piensa hoy como lo tenemos en el grueso de las familias, ni siquiera voy a decir que solamente mexicanas, latinas, en donde los papás están más preocupados por salir adelante, Roger. ¿En qué se convierte la escuela? En una guardería de niños. Desafortunadamente, en una guardería de niños. Y todavía los papás esperan que tú les enseñes valores, cuando los valores se enseñan en casa, Roger. O sea, nosotros no podemos afirmar los valores, pero no podemos enseñarlos porque los enseñan en casa. Nosotros, por más que les digamos que lo que te encontraste, vamos a poner un ejemplo, te encontraste una cartera, ¿no? La tienes que devolver porque es un valor, ser honesto, la tienes que regresar. Pero si el papá en la calle se encuentra una cartera y le dice a su hijo, qué buena suerte, a ver cuánto dinero trae y lo saca. O sea, por más que nosotros le digamos que eso tiene que regresarlo, etcétera, lo está viendo en su casa, Roger. No sé si me explico. El clásico, sonó el teléfono, ¿verdad? Antes. Dile que no estoy, Roger. O sea, no, eso no funciona así. Entonces, yo sí creo que la mentalidad latina, mexicana, ahorita estamos más preocupados por salir adelante, Roger, ¿no? Entonces, a pesar de que yo sí creo que el futuro es ese, el futuro yo lo veo como, imagínate esto, Roger, imagínate que tú vas a una tienda a comprar un portafolios, imagínate un portafolios con todos los documentos y todo lo que se necesita para que tu hijo sea arquitecto, por ejemplo, ¿no? Tú ya lo compraste. Ahora le toca al chavo en sus dispositivos electrónicos, móviles o no móviles, porque hasta tengo una imagen mental de cómo debería de ser el escritorio del chavo, ¿no? Con varias pantallas en donde se pueda sentar, ponerse a lo mejor sus lentes de realidad virtual, ¿no? A mí me parecería que esa es como el futuro, Roger, pero depende de nosotros como papás primero, tener clarísimo que para que lleguemos allá necesitamos mucho autocontrol, autogestión, ese tipo de cosas que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, ¿eh? O sea, este tema de tener hijos chicos y ponerles horarios, etcétera, y decir de tal a tal hora haces esto, de tal a tal hora haces eso, es disciplina que nos va a llevar a la autogestión, Roger. No sé si me explico. Yo estoy totalmente de acuerdo en que ese es el futuro. Ahí deberíamos de llegar. Y los maestros, y yo los invito siempre, a que cada vez tengamos clases y exámenes y evaluaciones que no las resuelvan a través de Google. Si tú haces una pregunta en examen, escrito o no, que lo puede resolver Google, ya perdimos, ¿eh? O sea, tenemos que hacer preguntas aplicadas, o sea, de manera que tu conocimiento aplicado sea la respuesta a lo que le estás preguntando con tal de evaluar al chico, porque de eso no nos vamos a salvar, Roger. Necesitamos hacer evaluaciones y necesitamos que los chicos demuestren lo que saben. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Tú lo decías hace unas preguntas. Tenemos una educación de hace 100 años que apenas está siendo retada por las familias, por los profesores, y en donde, como bien dices, una educación que estaba basada en habilidades muy pensadas para en aquella época integrar, digamos, autómatas a la industria, ¿no? Que supieran hacer ciertas tareas. Y ahora creo que la labor de todos es pensar en cómo generar una educación que esté basada en el pensamiento crítico, ¿no? En el pensamiento reflexivo y no en una interacción en donde el que está enfrente del pupitre sea quien tiene la razón o sabe todo, sino que se preste en una conversación, en una discusión, en un proyecto, ¿no? Hoy hay escuelas en donde el principio se basa en proyectos, ¿no? El profesor te da las bases generales y te invita a hacer el proyecto para que tú te cuestiones, para que tú prendas en el camino. Del final del periodo presentas tu proyecto y es justamente como generan este conocimiento que se queda para siempre, porque no es un conocimiento impuesto. Entonces, sí creo que hay una barrera que vencer en términos de cómo está pensada la educación hoy. Y como dices,
salirnos de este carril, sigamos creando autómatas que ya no son necesarios porque ahora la inteligencia artificial resuelve el problema del 99.9% de los autómatas. Necesitamos gente que piense, gente que cree, gente que cambie realidades y no que esté solamente recibiendo instrucciones, ¿no? Como lo han hecho durante 200 años. Fíjate, ahí me encanta lo que dices porque es cierto, o sea, nosotros necesitamos desarrollar en los chicos la habilidad para investigar, para buscar respuestas, ¿no? Para encontrarlas, Roger, pero además para discriminarlas, porque cuántas de las cosas que inclusive la inteligencia artificial saca son ciertas o no. O sea, tú tienes que saber si son ciertas o no. Y necesitas saber cómo discriminarlas, cómo decidir esta fuente sí o aquella no. O por qué me voy por este lado o por qué me voy por el otro. Si el problema no es la inteligencia artificial. El asunto ahorita de la inteligencia artificial es como cuando salió el Internet o cuando todos tuvimos por primera vez una calculadora. El problema es que descargues todo lo que tienes que hacer en eso, ¿no? O sea, tú ponte a ver ahorita a nuestro alrededor, Roger. Hay gente que no sabe hacer una suma sin la calculadora. Una triste suma, ¿eh? O sea, de verdad, ni siquiera te estoy platicando de grandes números, no, centenas, ¿no? Entonces sí creo que ese es el punto, mi estimado Roger. Y sí, considero que también es súper importante tener proyectos. Fíjate, nosotros tenemos en la escuela, manejamos a nivel preparatoria 2 proyectos. Uno de investigación, en donde los chicos tienen que investigar algún tema de su interés y pegarlo a lo que ven en la escuela, de qué relación tienen las matemáticas, por ejemplo, con el agua, ¿no? Porque me interesa el agua. Ok, ¿qué relación hay de las matemáticas, la química, la física, desde todo lo que están viendo ellos con el agua? Y el otro proyecto que llevan es el proyecto de negocios, una actividad comercial. ¿Que pueden juntarlas? Sí, pueden juntarlas. Pueden investigar sobre el agua y además hacer un negocio sobre el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos estos dos temas? Y todavía en la licenciatura hacemos un proyecto más que tiene que ver con inversión. Entonces, es el negocio, es la investigación y es la inversión. Porque no nada más es genera negocio porque genera negocio. No, hay gente que no está hecha para tener ese estrés, porque tú y yo sabemos que es un estrés constante y continuo el tener una empresa, ¿no? Entonces, hay gente que no está diseñada para tener ese estrés y para manejar ese estrés, ¿ok? Esa persona está genial siendo un empleado, por supuesto. No, claro que no, por supuesto, es tan digno como cualquier otro, ¿no? Otra profesión, otra forma de salir adelante, pero sí pensamos que necesitas saber cómo manejar tus finanzas, cómo puedes hacer para que este empleo que hoy tienes te genere más ingresos después de tu vida útil, porque el problema con los empleos es que nosotros tenemos una necesidad de dinero, del salario, más allá del tiempo que eres útil laboralmente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer después de eso? ¿Cómo vas a hacer que este mismo ingreso genere lo que tú necesitas para sobrevivir después de ese tiempo laboral? Y ahí es en donde viene la parte de las inversiones. Y por eso tenemos estos 3 proyectos, Roger. Pero tienen que ser aplicados porque tienes toda la razón. Si no aplicas el conocimiento, entonces, ¿cómo esperas aprender, no? O sea, por recitar de memoria, obviamente no. Así no aprendemos. Aprendemos haciendo, Roger. Nosotros incluso decimos, ¿cuál es la mejor forma de aprender a andar en bicicleta, Roger? Subirte a la bicicleta. Te tienes que subir a la bicicleta y te vas a caer y te vas a dar un santo catorrazo que te va a dejar como santo Cristo, ¿no? Y probablemente, ¿qué tienes que hacer al día siguiente? Volverte a subir, ¿no? Y así vas a aprender, y así aprendimos todos. Hablando de iniciativas sociales, XTEP es una iniciativa filantrópica en la India que ha creado una infraestructura digital abierta para crear oportunidades de aprendizaje a más de 200 millones de niños, así como 12 millones de maestros y 4.5 millones de directivos escolares. Ofrece materiales didácticos, videos, contenido interactivo y evaluaciones. El seguimiento de este contenido permite tomar decisiones, inclusive, para futuros materiales educativos. ¿Cómo llevar este tipo de estrategias a las aulas universitarias? Yo creo que ya estamos ahí, Roger. O sea, yo sí creo que ya tenemos, tú puedes tomar el curso que estés pensando ahorita en la universidad que me digas, o sea, MIT, Harvard,
están abiertas, tienen cursos abiertos, tienen cursos en los que tú te puedes inscribir desde tu estancia en tu casa, cómodamente instalado, ¿no? Yo creo que eso ya llegó, Roger. El tema es que no se ha democratizado, fíjate. Yo creo que deberíamos de buscar la forma en la que no nada más las grandes universidades tengan ¿qué te puedo decir? Conocimiento súper cerrado. Fíjate, precisamente con Carl, como dispatcher, otro y yo de Querétaro, soñamos alguna vez, no lo hemos hecho, pero lo soñamos, de decir, imagínate que tú puedes tomar el curso A, el curso B, el curso C, el curso D, y entonces trazar tu propia ruta de aprendizaje. Entonces, la inteligencia artificial te va a decir, Roger, ¿quieres estudiar para ser astrofísico? Fíjate que para tu perfil necesitas tomar el curso A en el MIT y el B en la Universidad de Oxford y la C en la Universidad de Hong Kong y te va trazando tu ruta. Y al final, una sola de todas estas universidades te va a dar tu reconocimiento. Eso sería genial, Roger, ¿no? Eso ahí es a donde deberíamos de apuntar todos. Entonces, ¿cómo llevarlo? Yo más bien creo que nos hace falta pensar en cómo democratizarlo. O sea, ¿cómo lo hacemos más accesible a todos? Porque las universidades ya están. Me estás platicando de un tema de la India y yo conozco el paralelo colombiano, en donde este chico colombiano desarrolló todos los materiales de primaria y de secundaria gratuitos y lo que él está haciendo es tratarlo de vender a los gobiernos latinoamericanos, sobre todo municipales, para que estos municipios les den el acceso vía internet y vía un teléfono a los chicos, a los niños que viven en esas comunidades rurales. ¿Qué nos hace falta? Si ya está la tecnología, ya están ahí los conocimientos. ¿Qué nos falta? Nos falta cómo lo democratizamos, cómo lo hacemos para todos. Y ahí a lo mejor vamos a pisar algunos callos de intereses económicos, pero yo creo que vamos hacia allá, Roger. Ya están. Yo creo que ya están. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo democratizamos y cómo lo llevamos a la mayor parte de la población, ¿no? ¿Por qué centrarte en la libertad financiera? Lo comenté solamente por encimita, pero sí yo creo que la necesidad que tenemos de tener un ingreso sobrepasa nuestra edad productiva, Roger, ¿no? Entonces, la libertad financiera no es otra cosa más que el tiempo que tú puedes vivir sin trabajar, Roger, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo hoy Roger puede vivir si ya mañana no trabaja? De tus ingresos pasivos. ¿Cuáles son los ingresos pasivos? Aquellos que tú tienes sin necesidad de ir a desarrollar una función, ¿no? Sin un empleo, por ejemplo. Y ese es el tema de cómo no es generar una riqueza por generar una riqueza nada más, Roger. O sea, no es acumular riqueza. La riqueza se vuelve abundancia cuando la compartes y esa abundancia cuando tú tienes acceso a médicos, a alimento, a tu casa, a tu nivel socioeconómico al que estás acostumbrado, después de tu vida laboral, de tu vida, déjame decirlo así, de tu vida útil, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar, Roger? No somos eternos, ¿eh? Y nuestra salud tampoco. Y mientras más grandes somos, la salud se deteriora y también nuestros ingresos. Y todo lo que tú trabajaste, viviste, te esforzaste, sí es para compartirlo con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. ¿Y tú? ¿Y tu esposa? Y cuando estemos viejitos, ¿cuál es nuestra esperanza de sobrevivir? ¿Que nuestros hijos ahora nos mantengan? Yo creo que no, Roger. Yo creo que nosotros tenemos que ver por esa libertad financiera que no tiene que ser convertirse en rico MacPato, ¿eh? No. Es solamente asegurar una vida después de tu vida útil, después de tu vida productiva. Y es todo un tema, porque ¿cómo lo conseguimos, Roger? Todavía no existen las transferencias intergalácticas de fondos, ¿no? O sea, eso no existe. Entonces lo tenemos que generar. Nosotros somos los que lo tenemos que generar. Y además, enseñarles a nuestros hijos a generarlo. Porque nadie nos enseñó, Roger? Y nadie, no se enseña. Queremos ser esa escuela que te lo enseñe. Primero que te abra los ojos. Que dices, vas a llegar allá. Primero hay que cuidar al viejito que llevas adentro. Y luego
de qué va a vivir ese viejito. Por eso la libertad financiera. No es para que ya no quiero hacer nada y me voy a la playa a rascarme el ombligo. No, no. Es porque tienes un periodo útil, Roger. Justo y muy interesante en la plática pasada que tuvimos con el perro de la Comuna 13, él en esta conciencia ahora de lo que vivió en su momento y de lo que está viviendo, nos comentaba eso, nos comentaba, necesitamos que alguien venga y nos enseñe de finanzas personales. Nadie nos enseñó de finanzas personales en la casa. No entendemos cómo llevar el ingreso y el gasto y el ahorro, no entendemos cómo definir un plan de inversiones de largo plazo. Él ya tiene la conciencia, pues todos los demás tenemos que preguntarnos lo mismo y tenemos que trabajar hacia lograr el conocer cómo manejar nuestras finanzas para efectivamente no estar dependiendo de nadie en este, llamémosle, ocaso de nuestra vida, en donde lo que queremos es disfrutar y estar en paz sin estar preocupados por generar. Totalmente de acuerdo, mi estimado Rey, totalmente de acuerdo. Fíjate, en las familias latinas, porque no te voy a decir de otras, ¿verdad? Pero las latinas, al menos, a lo mejor en tu casa lo dijeron, en mi casa lo dijeron, en la mesa no se habla de dinero, ¿ok? Y entonces acá vamos a hablar de dinero, ¿no? O sea, ¿nos alcanza, no nos alcanza? Hacemos muchas preguntas como niños, ¿no? Tú seguramente te pasa que tu hijo te dice, papá, quiero tal cosa. Y a lo mejor la mejor manera nunca ha sido decirle no porque no me alcanza, sino retarlo también, ¿no? Decirle qué deberíamos de hacer para que nos alcanzara. Yo creo que hay muchísimas cosas que decir en finanzas personales, en finanzas familiares, por supuesto, en donde se involucran a los hijos, Roger. Entrándole a ese tema, también platicábamos esta reflexión, sobre todo en el caso de emprendedores o de empresarios, cómo educar a tus hijos, cómo educar a tus hijos emprendedores, sobre todo en algunos casos, en medio de la abundancia. Cómo educarlos para que no se conviertan en personas dependientes, en personas que no valoran y que no entienden qué significa la generación de este producto material, en este caso dinero, para poder lograr vivir como viven hoy. ¿Cómo educar, Nash, a los hijos desde casa? Híjole, es otro gran tema. Yo creo que tendríamos material para otra sesión igual, porque Roger, cometemos muchos errores, por supuesto, como papás, porque otra vez, tampoco nadie nos enseña a ser padres, ¿eh? Nadie nos dijo que sí y que no, y normalmente nos dejamos guiar por el sentimiento de yo no quiero que sufran lo que yo sufrí. Y Roger, o sea, tú tienes una historia detrás que te hizo quien eres hoy, o sea, sufriste de alguna forma. Y ese dicho que tenemos tan pegado, ¿no? De es que yo no quiero que sufran lo que yo sufrí, les ha hecho mucho daño a nuestros hijos. Igual que el no hablar de dinero en la mesa, porque al final, Roger, una familia es un equipo. Es una familia es ese lugar armónico en donde se juntan todas las diferencias, ¿no? Todos somos diferentes, como los dedos de nuestra mano, todos somos distintos. Y la familia, este hogar, debería de ser el lugar en donde en tolerancia conviven todas las diferencias, ¿no? Entonces, y además, no nada más conviven y se toleran, sino además se aportan, porque todos son parte de un equipo. Entonces, sí creo que nosotros como empresarios cometemos errores desde tener gente que nos apoya en casa, por supuesto, porque lo necesitamos, pero ¿en qué momento el niño tiene 3 años, 4 años, los años que me digas, y le toca levantar sus juguetes? No porque la señora del aseo no los pueda hacer, sino porque es una disciplina del niño. ¿Cómo les estamos enseñando a nuestros hijos la disciplina, Roger? Si no les enseñamos a tender su cama primero, ¿no? ¿Cómo les queremos enseñar valores si nosotros mismos le decimos, dile que no estoy, ¿no? ¿Cómo les enseñamos? Porque decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No te preocupes si tus hijos no te están escuchando, te están viendo todo el tiempo. ¿Cómo modelamos esa persona que queremos que nuestros hijos sean en el futuro? Ellos nos van a imitar. Y así empiezan los niños chiquitos. Tú voltea a ver a tus hijos chiquitos, ¿cómo te imitan? Llega un momento en que se ríen como tú, hacen la ceja como tú, y muchas partes lo traen en genética y otras se las estamos enseñando todos los días por la convivencia. Es lo mismo
con el tema del dinero, con el tema de los negocios, con el tema de las inversiones. ¿Cómo lo compartimos? Primera pregunta, ¿lo compartimos? Y es lo que te decía yo ahorita, ¿no? El niño viene agarrado de tu mano, vamos al súper o vamos a algún lado y se le antojó el super guau de lo que me digas, ¿eh? Desde videojuegos hasta que hay edades para todo, pero se le antojó. Y lo primero que hacemos es, bueno, pídeselo a Santa Claus o cómo te has portado. Pero creo que la diferencia de decirle qué deberíamos de hacer, qué deberías de hacer tú, qué deberíamos de hacer entre todos para que pudiéramos acceder a comprar eso. Y entonces al niño se le va a empezar a ocurrir 50 cosas. Decir, pues fíjate que para empezar puedo sacar todos los juguetes que ya no necesito y puedo venderlos o donarlos o hacer algo, ¿no? Las alcancías maravillosas que tienen diferentes secciones, ¿no? En donde si tú decides darle dinero a tu hijo cada semana, una parte va para el ahorro, una parte va para inversión, que incluso dice inversión, que es diferente, y otra parte es para que tú lo gastes y otra parte es para que tú apoyes a alguien más, ¿no? Una donación tipo al prójimo o para la iglesia o para algo que, pero te tienen que ver, Roger, porque el tema es que nos tienen que ver, no es nada más la teoría, es cómo lo estamos llevando nosotros a cabo, para que entonces puedas platicarle al niño de qué se trata, qué es lo que estás logrando, cómo es que tú estás organizado, cómo es que tú tienes esa disciplina, porque ahí me gusta mucho el ejemplo de Mahatma Gandhi, ¿no? Se acerca una mamá con Mahatma Gandhi a decirle, por favor, dile a mi hijo que no coma dulces. Y Mahatma Gandhi la voltea a ver y le dice, híjole, regresa dentro de un mes o dentro de una semana o dentro de 2 días. Y regresa la señora y dice, ¿por qué tengo que regresar dentro de 2 días si se lo pudo haber dicho ahí, si ahí estaba mi hijo, ¿no? Y regresa la señora y entonces se agacha Mahatma Gandhi y le dice, no comas dulces. Y se pregunta, ¿y por qué me citaste dentro de una semana o dentro de un mes? Porque en ese momento yo comía dulces. Y hoy te puedo decir, no comas dulces porque yo no como dulces. Ese es el tema, Roger, ese es el tema. ¿Qué imagen, cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es ese rol que estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo lo estamos asumiendo? Oye, tan te ven tus hijos que ahora en la pandemia a mis hijos les preguntaron, ¿qué hace tu papá? ¿Qué te gusta? ¿Y para qué es bueno? Tenían en esa época 5 y 3. Y las respuestas fueron, ¿qué es lo que mejor hace? Levantar el tumbling. ¿Qué es lo que más te gusta? Que trabaja mucho. ¿Y a qué se dedica? Y fue increíble, hablar por teléfono. Entonces imagínate ¡Qué maravilla! cómo te ven tus hijos. Y hablando de cómo te ven tus hijos, cuéntanos esta anécdota de tu hijo o de uno de tus hijos, cuando justamente llegó de la escuela a decirte que estaba muy molesto porque se sentía, ¿cuál fue la palabra que usó? Que se siente miserable, Roger. Miserable, que se sentía miserable. Sí, fíjate que mi hijo, el mayor, ellos estudiaron en una escuela de prestigio y no sé si se vale decir el nombre, pero en una escuela cara, ¿no? Ellos estudiaron en el Colegio Kennedy en Querétaro y la verdad es que es una muy buena escuela y estuvieron ahí casi toda su niñez y primaria, secundaria, desde kinder, ¿no? Y cuando llegó a la secundaria, Roger, por ahí de primero, de secundaria, segundo, por ahí, se acerca con su papá. Me encantó. Imagínate esta escena, estamos haciendo la cena, lo que se hace, llega y se sienta en un banquito, ¿no? Y le dice, papá, es que me siento miserable. Pero serio, ¿eh? El serio, callado, realmente con su cara de, me siento miserable. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué te sientes miserable? Papá, es que mis amigos tienen una televisión en su cuarto, tienen una Mac de computadora, tienen un teléfono, un teléfono móvil, un smart móvil, un smartphone, y yo no tengo eso, ¿no? O sea, tienen un videojuego que pueden usar cuando quieran, ¿no? Y mi esposo se queda pensando y dice, mi amor, te tengo una mala noticia. Te vas a seguir sintiendo miserable. No, pero ¿por qué, papá? Y yo, no sé qué. Y dice, mijo, no estás en edad de tener todas esas cosas. O sea, tus amigos lo tienen, pero tú no estás en edad de tener todo eso. O sea, ¿cómo, papá? ¿Me estás diciendo que todos los papás de mis amigos están equivocados y tú no? No me lo vas a creer, pero sí, es cierto. No tienes edad para tener todo eso y te vas a seguir sintiendo miserable. Pero es que nosotros tenemos que poner los límites, Roger. ¿Dónde están los límites?
¿Cuándo un niño tiene que tener un celular? ¿Y cuándo tiene que ser smartphone? ¿Y cuándo no? Son de los temas que deberíamos de tocar como empresarios, ¿eh? Porque se nos hace muy fácil dejar un celular porque a ti ya no te funciona y se lo das a tu hijo. Si espérame, ¿tiene edad para hacerlo? Escuché una plática hace muy poquito de una chica psicóloga, ella es venezolana, tiene su libro de Creciendo entre pantallas. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Porque ahora los vemos digo, seguramente te pasa, que los vemos en un restaurante y todos están en su celular, hasta los niños. Es más, los papás les dan el celular al niño para que se calle. ¿Y la convivencia? ¿Y cuándo el niño aprendió a comportarse? Porque te está imitando, Roger. ¿Cuándo? Nash, cuéntanos cómo ha sido emprender con tu marido y de esa satisfacción que tienes al ver a tus dos hijos emprendiendo en Alemania. ¿Cómo fue emprender con mi marido? Interesante, intenso. Somos dos personalidades diferentes, pero creo que si pones en medio de todo el bienestar de la familia, el que somos un equipo, creo que ahí es en donde se empiezan a limar las asperezas. Por supuesto, tener claro el fin, ¿no? Decir, a ver, ¿qué es lo que queremos? Porque lo queremos los dos, o sea, no nada más lo quieres tú y no nada más lo quiero yo. Entonces, a ver, vamos a definirlo. O sea, ¿qué es exactamente lo que queremos? ¿Cómo queremos que se vea? ¿Cómo queremos que cuando nos casamos, este centro de capacitación se vea? Así, o sea, quiero que cuando lleguen tengan esta experiencia y les vamos a dar y les vamos a hacer y que se lleven tal y, o sea, lo tenemos que definir para que entonces tengamos un solo objetivo y decir, ok, vamos hacia allá y esta es la ruta, ¿no? ¿Y cuáles son los inaceptables? ¿Cuáles son los no negociables, no? O sea, el no negociable es que no podríamos dejar de hacer esto. ¿Qué es lo que no podríamos dejar de hacer para el centro de capacitación en ese momento, ¿no? O el despacho en su totalidad. O para la microfinanciera, ¿cuál es lo que no deberíamos estar haciendo? Y no es fácil equivocarse, ¿no? Porque la palabra prohibida es, te lo dije, ¿no? Esa procura no decirlo, ¿no? Y ver a los hijos ahora emprender y emprender el vuelo, porque yo digo que ellos lo que hicieron fue, sí, emprender con una empresa, con un negocio que los ha llevado a vivir en Alemania, pues la verdad, un sentimiento por un lado sí de orgullo, de alegría, por el otro lado del nido vacío, ¿verdad? Porque siempre me imaginé que emprenderían, pero no del otro lado del mundo. Entonces, bueno, pues eso también es una alegría, sin duda es una alegría. Se junta, cuando apenas se iban a ir, Roger, no, bueno, yo sí estaba mega triste, pero ¿por qué hasta allá? ¿No? Y alguna persona mayor que yo, con hijos también más grandes que yo, me dijo, es que tienes que dejarlos volar a cielo abierto. ¿Por qué tú quisieras que se quedaran con tus emprendimientos? Déjalos volar a cielo abierto. ¡Wow! Dije, tiene razón. O sea, ¿por qué yo quiero que estén aquí conmigo? O sea, ellos tienen que intentar hacer su propio emprendimiento, tener sus propios logros, porque de esa forma van a considerar que son sus logros y no los míos, ¿no? Continuando con lo que su papá y su mamá hicieron. Muy interesante. Mucho aprendizaje ahí también. Nash, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus 3 hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. 3 hacks. El primero yo creo que siempre va a ser la gente, tu equipo. O sea, sí estoy convencida de que la persona correcta en la silla correcta y tú interesado, tú como dueño, interesado en la persona, ¿no? Sí, en el negocio, por supuesto, y en sus KPIs y todo, pero en la persona. Tener un equipo que te sustente, que te soporte, que sea el que entrega la camiseta todos los días es fenomenal. O como dicen los chicos, es la neta del planeta, ¿no? Entonces, sí, ese es el primero. El segundo es la disciplina en el cash, ¿no? La disciplina en el manejo del efectivo, porque no es lo mismo la empresa, sobre todo cuando estás emprendiendo y empiezas de a poquito, no es lo mismo el dinero que tienes de la empresa con tu dinero, con tus finanzas. Y después decir, ok, ya tengo la empresa, ¿qué parte es para reinversión?
qué parte es para ahorros, reservas dentro de la empresa y qué parte sí me la puedo llevar, ¿no? ¿Qué parte tengo que respetar que es para bonos, para aguinaldos y para vacaciones, ahorita que estamos en la época, ¿no? De empleados. Yo creo que esa disciplina es súper importante. Ese es el número 2. Y el número 3, yo sí creo que es, se oye muy feo decir perfeccionista o tratar de ser perfectos, pero a ver, Roger, la gente paga por ir contigo o en este caso, a la escuela. La gente está pagando por eso. ¿Y tú qué estás dando a cambio? Porque cuando tu consumidor, tu cliente percibe que recibe más de lo que paga, ese es el secreto del éxito. Cuando él percibe que recibe más de lo que te está pagando, no al revés. Porque cuando percibe que recibe menos de lo que te está pagando, entonces es una invitación a no regresar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos entregamos? ¿De qué forma los convencemos? ¿Qué más podemos dar, no? ¿Qué más podemos hacer por ellos? Entonces, esos serían mis 3 hacks. Nash, muchas gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar riqueza con impacto. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers. Claro que sí. Primero, el sitio de la escuela sería www.escuelalibredenegocios.edu.mx y mi correo electrónico personal es dentro de la misma escuela, mi nombre, nacieli.robles@eln.edu.mx. En LinkedIn estoy igualito, Nacieli Robles, dentro de la Escuela Libre de Negocios. Por cierto, Nacieli se escribe N de nadie, A de Arturo, S de Susana, H de Héctor, I de Ignacio, E de Ernesto, L de Laura y de Ignacio, porque luego el problema es cómo lo escribimos, ¿no? Entonces, ahí me pueden encontrar con todo gusto. Gracias de nuevo, esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.